Un saludo fraternal en Cristo, hermanos, para nuestros grupos de oración y vida en las casas. Hoy nuevamente nos toca compartir Marcos capítulo 11 y nuestro estudio de hoy siempre está basado en el acróstico época. Un ejemplo a seguir, una promesa a reclamar, un mandamiento a obedecer, un pecado a confesar y un cambio de actitud. Así de que estamos en Marcos capítulo 11 y sin más interludios, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y también iniciar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar llegando a los hogares, a los grupos de oración y vida a través de este estudio y a familias que quizás no sean de nuestra iglesia, pero que lo ven como una bendición, este estudio bíblico, versículo a versículo de la palabra de Dios. También te rogamos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo a nivel mundial sobre esta pandemia. Auxilia a tu pueblo, Señor. Ministra a tu pueblo con un espíritu de paz, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. También, Señor, te suplicamos por las personas que van a morir, que tú envíes tus ángeles de luz para que se puedan convertir antes de partir de este mundo. Y también te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría, la gracia, la bondad para hablar, ministrar a las personas de la manera adecuada. Bendecimos tu palabra y la bendición y la gracia de tu Santo Espíritu sobre estos momentos tan difíciles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 11, dice la palabra de Dios en el versículo 1, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Este versículo que tenemos aquí enfrente ahora es un mandamiento a obedecer. Si solo leyéramos el Evangelio de Marcos, pareciera ser que Jesús por primera vez está llegando a Jerusalén. Pero los otros evangelios nos muestran que Jesús participaba en las festividades, en las fiestas y otras actividades en Jerusalén. Marcos es primera vez que muestra que Jesús está llegando a Jerusalén. Y para este caso en particular, Jesús le da una orden a dos de sus discípulos. Y cada orden que nosotros recibamos en la Biblia de Jesús es un mandamiento a obedecer, hermanos. Versículo 2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Nuevamente, esto es un mandamiento a obedecer y un ejemplo a seguir. Por un lado, necesitamos explicar que pollino era un asno joven que nadie había montado y que usualmente generales o reyes triunfalmente entraban a las ciudades con todas las pompas del caso. Por ejemplo, los generales romanos, después de una conquista, entraban en una carroza dorada. Después de un gran desfile entraba primero la gente que habían capturado, las cosas, el bagaje que habían capturado también. Luego venía un desfile de su ejército y por último entraba el general en una carroza dorada tirada por 6 enormes caballos. Y Jesús quiere darnos un ejemplo de un acto de humildad en que Él va a entrar en un asno joven que no puede correr, no puede pelear, no puede... Este es un ejemplo a seguir de humildad, de sencillez, y nuevamente sigue dando instrucciones a estos dos discípulos que vayan por el pollino, ¿no? Versículo 3, vamos al versículo 3, hermanos, rápidamente. Y dice: y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4 de una vez. Fueron y hallaron el pollino. Hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron.
Muy bien. Aquí es un ejemplo a seguir. Fueron obedientes en hacer lo que Jesús les pidió sin preguntar para qué él querría un pollino, ¿no? Y el versículo 5 dice, y uno de los que estaba ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Aquí es interesante, hermanos, porque tanto este versículo como el 6 dice, ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado y los dejaron. Aquí nuevamente es un ejemplo a seguir, debido a que Jesús no dejó nada al azar, hermanos. Es muy probable que Jesús ya había arreglado que llegarían a traer el pollino. Y si no fuera así, es que de alguna manera sorprendente, milagrosa, Jesús le había hablado en sueños a esta persona, o de otra manera se había comunicado con ellos diciéndole, van a venir y la persona que te venga y te diga, entrégaselo. Yo no sé si algunos de ustedes creen o no, hermanos, pero Dios no está limitado por nadie, por ninguna teología, ni por ninguna denominación. Dios, hay algunas personas que nos habla a través de sueños. Por ejemplo, a mí me ha hablado en por lo menos 2 o 3 oportunidades avisándome de alguien que va a morir y que le va a hablar. Uno de ellos es el papá de un hermano de la iglesia. Toda la familia es testigo que yo fui a hablarles de que Dios me estaba avisando que él iba a morir esa semana. Y efectivamente fui domingo en la tarde, muy complejo porque ¿cómo le dices a alguien que va a morir? Pero día martes a las 10 de la mañana murió, hermanos. Y también la otra persona fue una vecina que vivía casi a 2 casas enfrente de nuestra casa, que le fuera a avisar que esa no era creyente, no era más que conocida como vecina, que Dios le mandaba avisar que se preparara porque la iba a llamar a su presencia. Ella en el momento no quiso, pero como al mes me tocó la puerta de la casa diciendo que quería aceptar a Cristo porque tenía un cáncer terminal y le quedaban pocos días de vida. Y nadie puede limitar al Señor, hermano, de cómo Él puede hablar. Ahora, el ejemplo a seguir aquí es que Jesús no dejó nada al azar, sino que preparó de manera clara, precisa y concisa que tuvieran listo el animal y que él iba a ir por él o que iba a mandar por él, ¿no? Versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a leerlos. 7, 8, 9, 10 y 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Número 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y el número 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí nuevamente vemos un ejemplo a seguir, hermanos. Jesús fue desechado por los hombres y Isaías dice que le tuvimos por molido, por abatido de Dios. Pero en esta ocasión Él permite que le adoren, que le exalten. Él es el auténtico heredero del trono de David. Y es interesante porque en ninguna otra parte Jesús permite que lo adoren de manera tan especial, tan espontánea, tan voluntaria, que la gente comenzó a colocar su ropa como una alfombra. Y permítame decirle que esta fue una ofrenda de adoración muy especial. Usted dirá, ay, pero ¿qué es quitarse una camisa y tirarla? No, en aquel tiempo no había, hermanos. En aquel tiempo mucha gente tenía 1 o 2 mudadas y mucho. La mayoría de las personas no contaba con aquella gran cantidad de ropa
Por eso es que en la misma Biblia hay una expresión de que si alguien había prestado dinero, que no le quitara la capa, porque quizás era lo único que tenía para cubrirse en la noche y que Dios le iba a pedir cuentas de esto. Entonces la gente no tenía gran capacidad económica como nosotros tenemos ahora, que vamos a la Paca o a cualquier lugar y compramos ropa, hermanos. En ese tiempo no era así la cosa tan fácil. Entonces es una expresión de sumisión, de adoración, de exaltación. Y por otro lado, el que no tenía ropa inmediatamente fue a cortar ramas, a ponerlas, a ponerle flores. Y nosotros somos llamados a adorar a Jesús. En la Biblia, en los Salmos, nos da diferentes formas de alabar y adorar a Dios, con nuestras manos levantadas, con cánticos, con expresiones, con palabras de adoración. El salmo que da cumplimiento a esta profecía es el Salmo 118, 19 al 28. Si tú vas y lees el Salmo 118 del 19 al 28, tú vas a notar que ahí está el cumplimiento profético de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en este pollino. Y también es el cumplimiento de Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Podemos ir ahí por cuestiones de tiempo, yo no me puedo detener, pero es el cumplimiento profético de esto. Vamos a los versículos 12, 13 y 14 ahora. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Recuerde que allá ya anocheció. Él regresa probablemente a dormir a Betania. Betania es uno de los lugares estratégicos que Jesús tomó para estar durmiendo. Tenía amigos allí. Y él está durmiendo en Betania y al día siguiente regresa y él tiene hambre, dice la palabra de Dios. Vamos al 12 y al 13 y 14. Y tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ponga atención a esta parte. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, ponga atención a esta parte porque es muy importante. Este pasaje nos da a nosotros la enseñanza de tener un cambio de actitud. Póngame atención. Si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús va a una higuera para ver si hay higos si no es tiempo de higos? Pareciera ser ilógico que nuestro Señor Jesucristo haga algo así, pero tiene una lógica, hermanos. Y les voy a explicar que investigué que en Israel las higueras, cuando tienen fruto, es que tienen hojas. Y cuando no tienen fruto, no tienen hojas. Ponga atención a este detalle tan particular. Porque ¿qué significa eso? Entonces la higuera es maldecida por estar aparentando que tenía fruto. Y es como si dijera: vengan y vean que tengo fruto. Pero en realidad no tenía fruto. Era solo una apariencia. Hubo más higueras, hubo más árboles que no fueron maldecidos en el tiempo de Jesús. No aparece otra figura donde Jesús maldiga algún árbol, maldiga algo que se seque, sino sola esta. Acá lamentablemente también hay una comparación con Israel, porque Israel es la higuera que pretendía ser fructífera a las naciones, pero no lo fue al recibir a su Mesías prometido. Ahora, el árbol entonces es maldecido por su pretensión, porque mostraba, aparentaba que tenía fruto. Y muchas veces nosotros no somos cuidadosos y queremos ser pretenciosos y mostrar ante la gente que somos personas muy fructíferas en el reino de Jesucristo. Pero en realidad muchas veces nosotros no tenemos frutos en nuestra vida. Y hermanos, aquí hay una enseñanza muy poderosa. Hay una enseñanza que nos debe hacer humildes a nosotros y tener un cambio de actitud,
de no estar pretendiendo delante de las demás personas que nosotros, o aparentando que nosotros tenemos frutos. Esto puede ser en cualquier ministerio, en cualquier persona. Puede ser que usted esté aparentando que canta espiritualmente y no es, hermano. O que enseña espiritualmente, o que participa sirviendo espiritualmente en la puerta o haciendo cualquier cosa. Nosotros debemos ser humildes y pedirle al Señor que encontremos gracia delante de Él y que nos permita dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos especiales para su honra y su gloria, hermanos. Continuemos entonces con los versículos 15, 16 y 17. Purificación del templo, 15. Y miren, si ustedes ven, esto está amarrado, porque allá la higuera no tiene fruto, pero aquí ahora es el templo que tiene que tener frutos también, hermanos. Entonces vamos ahora al 15. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y los que vendían palomas. 16 y 17, vamos ahora. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí, hermanos, es un pecado a confesar, y póngame atención, por favor. Existía un impuesto que se pagaba en el templo y equivalía al pago de 2 días de trabajo, que eso se pagaba anualmente. Y el problema era que los sacerdotes habían puesto cambistas en las afueras del templo. Entonces venía cualquier hermanito y venía él a pagar sus 2 días de salario, que era el impuesto del templo. Esto era para sostenimiento del templo, de todo el funcionamiento de los rituales y la parte sacra. Pero entonces la persona venía muy humildemente a pagar sus 2 denarios, porque un denario prácticamente era el salario de un día. Traían los 2 denarios, pero resulta que en la entrada del templo le decían: en el templo no te van a recibir eso, porque aquí adentro del templo hay una moneda que los sacerdotes habían creado de manera particular. Entonces los 2 denarios tenías que comprar para pagar tus 2 días adentro del templo. Pero resulta que los cambistas te decían: lo que pasa es que el cambio de la moneda no vale lo mismo. O sea, allá en el Antiguo Testamento eran 2 días, pero ahora resulta que estos ponían el precio que ellos querían según la temporada. Pudiera ser, en vez de ser 2 denarios, resulta que las 2 monedas que había que pagar en el templo costaban 4. Entonces era el doble, y era una tarifa excesiva. Y por otro lado, si querías hacer un sacrificio, por eso ellos mismos vendían las palomas. Digamos que venía un hermanito o una hermanita y traían el sacrificio de una paloma, entregaron y decían: no, esa paloma no está buena, tienes que comprar tu propia paloma aquí en el templo. Entonces tal vez venían de algún pueblo con su palomita a sacrificarla y decían: no, esa no sirve, la que sirve es la que tienes que comprar aquí en el templo. ¿Y cuánto vale esa del templo? Vamos a suponer que valía una cosa insignificante. Pero ahí ya era cara la paloma que le vendían en el templo, ¿sí? Y igual eran con las ovejitas. Alguien venía con una ovejita cargándola desde lejos para el sacrificio y no se lo permitían, sino que le decían: bueno, si tú quieres hacer un sacrificio, tienes que comprar una oveja aquí. Y la oveja valía, como decimos nosotros en Guatemala, un ojo de la cara. Por eso es que Jesús les dice, en realidad dice: habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Y literalmente era eso. Todos se habían puesto de acuerdo. Ahora, por otro lado, también el no cumplir con nuestros compromisos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, es robarle al Señor, hermanos. O sea, Jesús no excusó el hecho de que nosotros sí necesitamos cumplir con nuestro compromiso con Dios. Jesús dice: yo he venido para cumplir la ley, ¿verdad?
Entonces Malaquías 3, 8 al 11 nos recuerda que nosotros sí necesitamos cumplir. Ahora, usted llega hasta el plato de la ofrenda. Usted no se preocupe. Se recuerda cuando la viuda lleva las dos moneditas. Jesús dijo que ya había echado de más. Jesús no dijo que no era bueno que lo hicieran. No. Si ellos hacían mal uso, ese ya era problema de ellos. ¿No? Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aquí hay dos cosas, hermanos. Un pecado a confesar y un ejemplo a seguir. El pecado a confesar aquí es envidia, odio, rencor, deseo de matar. Esto realmente es terrible, hermanos, porque es el deseo de los escribas y de los principales sacerdotes. Ahora, hermano, yo sé que usted me dirá, hermano, yo no creo que yo tenga deseo de matar a nadie. Es que el pecado, hermanos, por ejemplo, el adulterio, cualquier pecado comienza con una cosa pequeña. No, el pecado grande nunca comienza en grande. Por ejemplo, las personas que han caído en adulterio, comenzó que un día se conoció con una muchacha, se la presentaron, le dio la mano y cuándo lo puedo volver a llamar y qué agradable platicar con usted, y ahí va creciendo la cosa. Eso de que alguien comete adulterio, pues yo de repente la conocí y otro día me acosté con ella, eso es mentira, hermano. Ese es un proceso que el corazón lo va permitiendo, igual la envidia, el odio, el rencor. Ese es un proceso que uno va alimentando. Y estas personas fueron alimentando su corazón desde que quizás vieron bautizar a Jesús allá con Juan el Bautista. Ahí fueron alimentando su egoísmo, su envidia. Tenían envidia de ver a un Juan que predicaba allá a saber dónde y todo el mundo llegaba con él. Entonces ellos empezaron a alimentar esta envidia, este odio, este rencor. ¿Y en qué viene a terminar? En deseos de matar a Jesús, hermanos. Nosotros debemos revisar nuestro corazón si no tenemos odio, rencor, envidia, deseos no correctos sobre alguien, hermanos. Y por otro lado es un ejemplo a seguir, porque el pueblo está admirado de la doctrina de Jesús. Y nosotros deberíamos de sorprendernos cada vez de las enseñanzas cuando estudiamos a Jesús. Creo sin lugar a dudas que uno nunca deja de aprender en lo que es la palabra de Dios. Uno siempre está aprendiendo, siempre hay más palabra del Señor y uno debería siempre estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo del Señor y admirarse y sorprenderse. El día que usted deje de admirar las enseñanzas de Jesús es que usted necesita revisar su corazón, hermano. Vamos al 19 ahora. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice que diga, le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí hay un mandamiento a obedecer y una promesa a reclamar. Jesús está diciendo que si oramos con fe, recibiremos lo que pidiéramos. Ahora bien, es importante decir que no porque nosotros pidamos cualquier cosa, Dios está obligado a dárnosla. Eso no es cierto, hermanos. Porque en realidad eso no sería fe, sino que sería, es que yo le pedí con mucha fe al Señor y yo no sé por qué el Señor no me lo ha contestado. Bueno, en realidad no sería fe, sino sentimientos de fe, hermanos. Y le voy a decir por qué.
Porque ¿qué sentido tiene que yo le diga, bueno, el Cerro Miramundo de Zacapa que se quite y que se ponga en otro lado? No tiene ningún sentido. O sea, Jesús está usando una expresión superlativa para decir que, por ejemplo, un cáncer puede ser sanado por fe. Un milagro de la salvación de una persona, la sanidad de una persona, la salvación, cosas sobrenaturales que sean de bendición y que sean el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Ahora, Dios no está obligado a que por capricho nosotros le pidamos cualquier cosa y Él nos la va a conceder. Máxime si no son sus santos designios. No, Dios no puede contradecir en su palabra. Todo lo que nosotros pidamos debe estar fundamentado en la palabra del Señor, ¿verdad? 25. Y por supuesto es una promesa de reclamar, porque si tú puedes pedirle a Dios con fe sobre algo y crees que lo vas a recibir, Dios vendrá, ¿verdad? Sigamos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí es un mandamiento obedecer. Si queremos que nuestras oraciones deban ser contestadas, no debemos tener el obstáculo de no perdonar, ya que eso sería como guardar rencor y amargura. Y recuérdese que ahí arriba el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos tener este proceso en nuestras vidas. Así que, si no tener fe es un obstáculo, el no perdonar también se convierte en otro obstáculo para no recibir. Así es de que nosotros debemos de quitar nuestros obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos? Nuestros pecados. Vamos ahora al 27, por favor. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Muy bien, este es un ejemplo de Jesús a seguir. Jesús llega con mucho valor nuevamente al templo. Recuerde que allá aquellos hombres que querían matarlo. Pero Jesús nos enseña que nosotros debemos siempre ir al templo a adorar y a enseñar. Jesús no vuelve a ir al templo porque quiera polemizar con ellos, volver a pelear con ellos. No, Jesús va al templo porque quiere adorar a Dios. Jesús va al templo porque quiere enseñar al Señor, quiere enseñar la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, nosotros es cierto que ahorita no podemos ir al templo, pero usted en su casa puede estudiar la palabra del Señor, hermanos. En los grupos de estudio bíblico usted puede estudiar la palabra del Señor, usted puede orar con otros. ¿Sí? 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí hay un pecado a confesar, hermanos. Estas personas en realidad no quieren saber la verdad. Ellos solo quieren confrontar y matar a Jesús. Ponga atención. Ellos no quieren saber si Jesús tiene autoridad o no. No les importa. Ellos lo que quieren es matar a Jesús. Y Jesús, nuevamente le explico, no quiere ir al templo porque quiera pelear o confrontarse con ellos. Por supuesto, ellos están siendo puestos al descubierto por su maldad, habérseles dicho públicamente que eran unos ladrones. La gente probablemente ya sabía que estaban robando. La gente ya sabía, estaba molesta que en vez de pagar los 2 denarios, quizás estaban pagando 4 denarios. La gente estaba muy molesta con esto. Pero nadie se atrevía a hablar en contra de los sacerdotes ni del sistema. Pero Jesús viene y públicamente les tira todas las mesas de los cambistas, suelta a los animales. ¿Y qué les dice? Habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Entonces ahora están preocupados porque hubo una persona que los confrontó públicamente. Ahora, Jesús no regresa para pelear. ¿Y ellos qué hacen? ¿Con qué autoridad haces esto? Ellos sí están enojados, molestos, con odio, con rencor,
con deseos de matar, con deseos de venganza. ¿Y qué hacen? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y aquí con esta parte vamos a terminar porque es magistral esta enseñanza, hermanos. Veamos lo que dicen los versículos 29, 30 y 31, ahí vamos a terminar. Dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no creísteis? Y vamos al 32, disculpen hermanitos. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a ver aquí, hermanos. Esto es tremendo porque, en primer lugar, es un pecado a confesar, hermanos. Jesús, cuando ellos le preguntan con qué autoridad haces estas cosas, y Jesús les contesta, yo les haré también a vosotros una pregunta. Cuando Jesús les dice, yo les haré una pregunta, no está tratando de evadir la pregunta de ellos. Tampoco, póngame atención, tampoco es el deseo de Jesús que los apedreen a ellos y dicen que Juan sí era que Juan no era de Dios. Jesús requiere que ellos reconozcan que Juan sí era enviado de Dios, pero ellos no quieren aceptar que Juan es un enviado de Dios. Ellos habían rechazado desde el principio a Juan como enviado de Dios. Y si ellos en realidad aceptan públicamente que Juan era de Dios, entonces tenían que aceptar que el bautismo de Juan era de Dios. ¿Y cuál fue el bautismo de Juan? Recuerde que el mismo Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando está bautizando, por eso él les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Entonces, si ellos aceptan que el bautismo de Juan es de Dios, quiere decir que la autoridad de Jesús es porque Él es el Cordero de Dios y tiene autoridad para limpiar el templo y tiene autoridad para limpiar su vida y para limpiar mi vida de toda maldad, de todo pecado. El pecado es doble aquí, hermanos, porque rechazaron a Juan, pero rechazaron aún más a Jesucristo, que es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Qué tremendo, porque usted también puede decirle a Jesús que le perdone, que le limpie, que usted le acepte como Señor y Salvador personal. Dios les bendiga, hermanos, y pueden guardar sus preguntas y hacerlas o sus comentarios y enviárnoslas en la reunión que tendremos. Dios les bendiga.